Buen día a todos, con este día que nos toca estar acá. Bueno, primero agradecer a la APU por habernos invitado. Ahora va a empezar Mariana a conversar un poco sobre desde dónde sale esta idea de presentar juntas un poco la investigación que hice yo y otro poco el trabajo que hicimos en el Liceo 73 con Mariana. Pero primero quería agradecer a la APU por este espacio y también agradecerles a ustedes que estén acá. Espero que sea de su agrado y que colme sus expectativas. ¿Ahí funciona? Bueno, buenos días. Sí, agradecer muchísimo esta posibilidad de compartir con ustedes esta propuesta que hicimos con María José. Yo les cuento que con María José nos conocemos desde hace más o menos 23 años, cuando trabajamos juntas en la cuenca Casaballe, en el barrio Marconi, en un proyecto de Tacurú. Y bueno, yo a partir de aquel tiempo, 95, 96, me quedé en la zona trabajando en distintas ONG hasta el año pasado, que fue el año en el que trabajamos juntas en esta propuesta de llevar al aula la investigación de María José. Y lo interesante, que está bueno que ustedes conozcan, es que yo en realidad lo hice tomando horas en cuarto año del Liceo 73, que tiene solo 6 años en Casaballe, o sea que muy poca historia de educación formal en el barrio, y fue mi primer posibilidad de trabajar desde la educación formal en el barrio, porque yo venía trabajando desde otros proyectos, y bueno, y a partir de esas primeras clases en Casaballe de historia y enterándome en este salón en febrero de la investigación de María José, fue que pensamos un proyecto juntas para llevar a Casaballe. Lo que también es importante saber es que yo trabajé en Casaballe en dupla con dibujo, porque bueno, es un liceo de tiempo extendido y trabajar en cuarto año con dibujo permitió también integrar, por ejemplo, una lectura de imagen desde una perspectiva diferente a la que en general hacemos desde la historia, y la fotografía del barrio, que fue algo que también se fue integrando al curso. Nuestro proyecto aconteció entre junio y diciembre, en noviembre en realidad, porque el curso termina antes. El proyecto necesitaba dialogar con otras temáticas, entonces lo que se llevó al aula fue una unidad que se llamaba La última mitad del siglo XX en el Uruguay, en el marco de la Guerra Fría, ¿no? A partir de ahí, bueno, tomar los conocimientos históricos del barrio, o sea, todo lo que podía enseñarnos históricamente el barrio para poder integrar investigación, memoria, los lugares que podían ser testimonio histórico en el barrio, o sea, patrimonializar el barrio y colocarlo dentro del salón de clase. Entonces, hubo posibilidades de trabajar con vecinos. En algún caso fue un vecino que estuvo en la investigación de María José, que María José aporta como esencial para poder trabajar con él, porque fue una persona que inaugura Unidad Casaballe 2, de lo cual va a hablar ahora María José, y otros vecinos que nos ayudaban a traer aportes vinculados a otros momentos de la historia nacional y enmarcada, como que íbamos y veníamos desde el 45 en el mundo a qué nos pasaba en el barrio en esa época. Y bueno, y entonces toda esa historia de 60 años, a partir de 58, que es la investigación de Majo, el año pasado, bueno, para nosotros resultó ser sumamente interesante dialogar, ¿no? Que después vamos a ir viendo un poco de qué se trató eso. Como todo proyecto que hacemos en clase de historia, siempre hay que pensar como los cierres de los proyectos, por lo menos es como muy lindo pensar que la clase de historia no se termina porque se acabó el tiempo, sino porque nosotros quisimos darle un cierre a esa propuesta y se realiza. Tuvimos una enorme suerte, porque en realidad yo creo que fue un año de fortunas, tuvimos muchas posibilidades de hacer cosas interesantísimas. Tuvimos la posibilidad de compartir con Colonia Valdense y estudiantes de Colonia Valdense que cumplían 160 años del primer liceo rural del Uruguay,
compartir con esos estudiantes también la investigación histórica que ellos habían llevado al aula y cómo ellos habían vivido esos años de experiencia de un liceo en este Uruguay que es interior capital, y bueno, y era como todo y además imaginemos, ¿no? Gurises de Casaballe que van a Colonia Valdense, que es una ciudad que tiene un montón de cosas que deslumbran desde su organización, su limpieza, sus jardines, bueno, qué sé yo, todo un montón de cosas que se pueden ver y se pueden conocer como no solo desde el bagaje de tiempo que tiene, sino también desde lo que se aporta desde lo distinto, ¿no? Entonces fue una experiencia muy rica. Sí, gracias Majo, que nos estamos ayudando en esto de recordar un poco cómo fue que empezamos nosotras a trabajar. Empezamos con un artículo de María José, que María José nos acerca. Yo trabajo con los estudiantes en clase, en una revista de Hemisferio Izquierdo, el fenómeno de los canterines montevideanos a través de la memoria, discriminación y estigmatización sociourbana, entre el 46 y el 73, y a partir de ahí los estudiantes empiezan a pensar preguntas, ¿no? Para Majo, que es como esta oportunidad de traer la metodología de la investigación desde adentro, ¿no? Traer una investigadora a la clase, traer un posible libro que ya estaba casi por tener su edición y que sabíamos que se iba a publicar y que sabíamos que se iba a presentar en el barrio, y bueno, y traerla a la investigadora a la clase y poderle hacerle preguntas y conocerla, y existe y vive y está acá y como nosotros, fue como súper esencial. Entonces prepararon unas preguntas para Majo. ¿Esto funciona? ¿Sí? Está. Bien, un poco el enganche que teníamos con Mariana era a partir de las preguntas que los chiquilines hicieran, que fueron para otra investigación. Bueno, ella me lo mandó por correo, las preguntas que surgieron, y yo a partir de estas preguntas es que armé hoy mi presentación, que fue un poco también a partir de esas preguntas que armé todo lo que trabajamos con los chiquilines. Hay una pregunta, no las vamos a leer todas ahora, pero hay una pregunta que es ¿por qué querías saber sobre todo esto? ¿No? Una buena pregunta para cualquier investigador, ¿no? ¿Para qué estás investigando? ¿Por qué querés saber sobre los canteriles montevideanos o sobre Casaballe en este caso? Y bueno, entonces ahí el marco histórico. Para mí, estudiar los canteriles montevideanos significaba poder estudiar el desarrollo del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, el Estado benefactor uruguayo en los años 40 y 50, su crisis, y poder verlo desde los canteriles. Para eso, obviamente, esto lo planteé al inicio de la investigación, pero también al final, porque en realidad yo estaba diciendo que los canteriles eran parte del proceso ISI, y no posterior al proceso ISI, cosa que era bastante aceptada, pero bueno, ya sabemos que no, que los canteriles se formaron con la industrialización, no son un fenómeno post-industrialización, ¿no? Eso que además es un fenómeno común al resto de las ciudades latinoamericanas, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, ahí nos metíamos en el tema del Uruguay de los 40 y de los 50 y el Uruguay de los 60 de la crisis del modelo ISI. La otra pregunta, que es una pregunta guía también, es, en ese tiempo, si las personas se quedaban sin casas, ¿podían hacer un rancho donde ellos querían? ¿El gobierno permitía que se hicieran ranchos? ¿En esa época había plata para viviendas? ¿Hoy hay? ¿No? Bueno, a partir de esta pregunta, que tiene que ver con las preguntas de mi investigación, o sea, lo que me están preguntando ellos no es que yo no me lo haya preguntado, ahí hay que contar la historia de los cantegriles, ¿no? Que era mi objeto de estudio. Esta imagen es de un audiovisual de Alberto Miller del año 58 que se llama Cantegriles, que está en el archivo de TV Ciudad. Este documental fue filmado en Enrique Castro y Aparicio Saravia, que es, digamos, si bien no es Casaballe propiamente dicho, es a 10 cuadras. Ubicamos la zona entre el arroyo Miguelete y General Flores, atravesada por Boulevard Aparicio Saravia. Bueno, sé que en el año 58 lo que observa Miller es que el cantegril de Enrique Castro es un cantegril importante, que tiene ya establecidas viviendas de materiales de desecho, como se llamaban en la época. Y ahí aparece otra cuestión, que es, como preguntó el estudiante, si había plata para viviendas. Y ahí viene la historia de, bueno, sí, hay una inversión importante del gobierno en viviendas,
Y sobre todo porque el gobierno a principios de los años 50 empieza a detectar que el problema habitacional es un problema grave en Uruguay y es un problema grave en Montevideo, y que hay sectores sociales que viven en rancheríos. Entonces el gobierno ballista de principios de los 50 busca soluciones para esos pobladores, y la solución va a ser las viviendas de emergencia, lo que se conoce como barrios de emergencia. Se crean 5 barrios de emergencia en Montevideo, y 3 de esos barrios se ubican en la zona de Casaballe: Plácido Yauri, José Yauri y Marconi. Como ven en la imagen, esas son las viviendas que se construían. Esa imagen es tomada de un libro de una memoria del municipio. Como dice ahí, las nuevas viviendas, al fondo el rancherío a abolir, ¿no? O sea, al lado de los ranchos se construían estas viviendas con el objetivo de sacar a la gente del rancho y que pasara a vivir en las viviendas de emergencia. Acá hay toda una perspectiva de los técnicos municipales, arquitectos municipales, que es la idea de que la pobreza es transitoria, que esta población va a poder insertarse en la ciudad, va a poder insertarse laboralmente en el modelo industrial, que es el modelo que está desarrollándose a principios de los 50, y que va a salir de la pobreza, ¿no? Hay una idea bien de la modernización, de progreso social. Entonces, lo que hay que solucionarle a estas poblaciones es la vivienda. Una vez que se solucione la vivienda, el problema se va a resolver porque esta gente va a conseguir trabajo, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa en 1955? En el año 55 los técnicos de la Intendencia empiezan a ver que no es tan así, que en realidad se hacen las viviendas de emergencia y aumentan los rancheríos, o sea que el problema no se soluciona con las viviendas de emergencia. Entonces ahí aparece toda una formación, que yo no me voy a meter mucho en esa cuestión. Los técnicos municipales se forman mucho en el CIMBA, en organismos panamericanos, que piensan la vivienda social para los problemas de la vivienda en América Latina. En ese contexto aparecen la experiencia de Puerto Rico, que es una experiencia de lo que se llama el Comprehensive Planning, que es abolir los arrabales puertorriqueños con una política que aplica el gobernador de Puerto Rico, que es un estado norteamericano, ¿no? Entonces, esa política va a ser como mirada con interés por el resto de los gobiernos de los municipios latinoamericanos. Hay varios encuentros de municipales y de técnicos municipales, no voy a entrar en detalle. Entonces se empieza a pensar otra forma de abolir estos fenómenos, como las favelas, las villas miserias, y ahí aparece el cantegril. Lo que hasta el momento eran rancheríos suburbanos, pasan a ser cantegriles. Y yo digo aparece el cantegril porque en realidad oficialmente se empieza a utilizar esa palabra. En los documentos del gobierno aparece la palabra cantegril y aparece la cuestión de, bueno, hay que eliminar el problema del cantegril. No es solamente una cuestión de vivienda, sino que es un problema social. Y ahí esto que leemos, que es del Consejo Departamental, de la memoria del Consejo, demolido un rancherío, se diseminan los habitantes por otras zonas de la ciudad en las que por tendencia natural vuelven a formar otros tugurios semejantes, agrupamientos precarios de covachas, producto de las tendencias naturales de sus habitantes, barrios malsanos, cuyos habitantes presentaban importantes problemas sociales como concubinatos, promiscuidad, prostitución, analfabetismo, enfermedades infectocontagiosas, etc. Bueno, aparecen una cantidad de descripciones que yo no sé muy bien a qué responden, en el sentido empírico. Es decir, no sé qué nivel de empiria tiene esto, si hay un estudio. Hay un censo de los cantegriles que se hizo en el año 58, que lo hizo la Intendencia. Ese censo no lo encontré. Podría ser que a partir de ese censo se sacaran estas conclusiones. También, más allá de la cuestión empírica, hay una cuestión que podríamos asociarlo al higienismo de principios del siglo XX, ¿no? Es decir, cómo veo al otro y la construcción de la otredad en este caso, ¿no? ¿Quién es el otro? El otro es alguien que es promiscuo, que es sucio, y que eso hace que no pueda salir de la pobreza, ¿no? Entonces ahí yo planteo que ya no es un problema habitacional, sino que es un problema social para las autoridades municipales. Entonces, ¿qué se plantea a partir de ahí? Se inserta el problema en el Plan Director de 1955. Y el Plan Director de 1955, que planifica la ciudad de Montevideo, es un plan que planifica espacios públicos, espacios privados y complejos habitacionales, piensa un complejo habitacional especial para los habitantes de Cantegriles, que es, no tengo
mouse, pero si mira acá, no sé si se ve, ¿se mueve? Sí. El número 29 es la unidad Casaballe número 2. Como ven, hay una cantidad de numeritos porque son las cosas, digamos, los elementos de la ciudad que crea el plan director. En el número 29 se ubica esto. Un centro de recuperación social para habitantes de Cantegriles. Así se llama la unidad Casaballe número 2. Este centro de recuperación social viene de estas políticas que aplican en Puerto Rico y que se van a aplicar en otras partes de América Latina, la idea de unidad vecinal con una escuela, una nursería, una policlínica, un local policial y un centro comercial, todo en la misma zona. O sea, se piensa un proyecto para estas poblaciones. La diferencia con otras unidades vecinales es que esto es un centro de recuperación social. ¿Qué quiere decir? Que acá van a haber viviendas de emergencia, estas que están acá son las viviendas de emergencia, que son muy pequeñas, no traje fotos, pero les voy a decir cómo son. Son un monoambiente de 32 metros cuadrados, con una mampara en el medio y un baño. Eso es la vivienda de emergencia, ¿no? De esa vivienda de emergencia, los habitantes, una vez recuperados, iban a pasar a las viviendas definitivas, que son las que están de este otro lado. En el medio está la escuela, la nursería y todo lo que les comentaba recién. Estas viviendas definitivas se iban a hacer por autoayuda, política muy común para estos tipos de habitantes, cuando se pensaban formas de rehabilitación social en América Latina y en realidad en América del Norte también. La idea de recuperarlos a través de que ellos hagan su propia casa y toda la cuestión de que eso lo que podía significar para esas familias, lograr que cambien sus actitudes sociales o sus conductas sociales. El rol de la escuela en eso es clave. Pero ¿qué va a pasar en el medio de este plan? Que este plan se va a quedar sin presupuesto. Estos planes son financiados por el gobierno municipal, es plata del Estado. Año 58, sabemos que ya empezó la crisis económica, el gobierno municipal no tiene recursos y lo único que hace el gobierno municipal de todo esto es las viviendas de emergencia, la escuela y el local policial. Además de los centros comerciales, que son unas casitas pequeñas donde van a venir los puestos de carne, los puestos de subsistencia, a vender los productos al barrio. Es lo único que se concreta, lo demás no se concreta. La nursería recién se va a hacer en el año 69 y las segundas viviendas que iban a ser las viviendas permanentes no se hacen. Cuando se construyen en el año 62, viene gente de otros lados de Montevideo, no se traslada a la población que se pensaba trasladar a esas viviendas, sino que vienen pobladores, muchos de los pobladores que van a habitar esta unidad Casaballe, esta parte de la unidad Casaballe, son pobladores de conventillos que fueron derrumbados en los años 60 y que van a ser trasladados a esas viviendas, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que yo ya planteé. Esto es en el año 62 la zona que estamos estudiando, ¿no? La zona donde trabajamos con Mariana. Acá está Aparicio Saravia, este es el barrio Marconi, que fue creado en el año 55. Esta es la unidad Casaballe, las viviendas de emergencia, la escuela, que es un triangulito, y la unidad Casaballe, segunda parte, que eran las viviendas que se hicieron en el año 62. En este plano, en esta foto, que es una foto de la Intendencia, tomada aérea, ¿no? No se observa, esto que ven acá es el cementerio del norte. No se observa los otros dos barrios de emergencia, que se construyeron a principios de los 50, que fue el Plácido Yauri y José Yauri, que son barrios pequeños, que están por acá. Pero está todo en el mismo territorio. Esta es la segunda parte de la unidad Casaballe, que se mantiene hasta el día de hoy, y una de las características que tienen estas viviendas es que hay un gran porcentaje de vecinos que viven desde que se inauguraron. Las viviendas de emergencia y las otras que no eran de emergencia. Estas no fueron pensadas como viviendas de emergencia. Bueno, llegamos a los años 60 y el censo del 63, porque acá nosotros sabemos que hasta el año 63 no sabemos cuál es la situación desde el punto de vista estadístico del Uruguay desde 1908. Entonces, el problema habitacional lo conocemos porque hay documentos oficiales y no oficiales que plantean, hay un problema habitacional, la gente no tiene casa, pero no sabemos la dimensión del problema, no la sabemos desde el punto de vista cuántico. En el año 63, primero se hace el muestreo de vivienda y el censo del 63 confirma lo que el muestreo de vivienda había planteado, que había 3.629 casas de materiales de desecho en todo Montevideo,
sobre un total de 326.708. Hay un dato que tampoco es menor para 1962, que lo detecta el muestreo de vivienda, que el 60% de los habitantes de Montevideo que vivían en casas de materiales, no de desecho, eran inquilinos, ¿no? El 60% de los habitantes de Montevideo. Eso tiene mucho que ver con lo que va a pasar a fines de los 60, o mejor dicho, en el correr de los 60, que es el desalojo importante del centro de la ciudad por razones económicas. Obviamente las familias se van a tener que ir de su casa porque no pueden pagar el alquiler. Entonces ese dato que no es menor para entender un poco la sociedad uruguaya de los 60, ¿no? Donde un 60% de las personas eran inquilinas, no eran propietarias de casas. En el año 66, como todos sabemos, se hace el informe de la CIDE, y el informe de la CIDE lo que detecta a partir del censo del 63 es que hay un tipo de población marginal en Montevideo que no es tan importante como el resto de las poblaciones de América Latina, pero que es un fenómeno en crecimiento, y no sabemos muy bien los criterios que utiliza la CIDE para plantear esto que está diciendo, porque dice poblaciones marginales, grupos segregados de algún modo. No sabemos por qué eran segregados. Que la ciudad es, por lo menos ellos no saben, ¿no? Que la ciudad es incapaz de incorporar plenamente a las pautas de la vida urbana, o que incorpora con extrema lentitud. Acá se repite un poco lo que está en ese momento en las teorías sociales, que es la cuestión de la modernidad, de eso del pasaje de lo rural a lo urbano. Nosotros sabemos que era muy común pensar que las poblaciones estas eran poblaciones del medio rural, que emigraban a la ciudad y como no lograban integrarse a la ciudad, quedaban excluidas. Bueno, eso no es así. Eso es parte de la visión que se tenía en la época de estas poblaciones. Pero no había estudios empíricos que comprobaran si realmente estas poblaciones venían del medio rural, porque la sociología uruguaya estaba muy atrasada. No había, recién a partir del 60 es que la sociología uruguaya empieza a elaborar conocimiento sistemático que pueda dar cuenta de algunos procesos sociales, pero no teníamos muchos elementos para decir eso. A principios de los 60, las políticas públicas van a estar focalizadas, ahí sí aparece el financiamiento externo, a partir de la Alianza para el Progreso, los planes de desarrollo, la cuestión del desarrollismo, y el cantegril como fenómeno que aparecía en el vallismo desaparece, entre comillas, porque se tiende a ver como los problemas sociales a partir de distintas variables como el desempleo, el nivel de suficiencia, la alimentación, la vivienda. Se toman determinadas variables para ubicar a la población según sus ingresos. Entonces ahí el fenómeno cantegril desaparece, digamos, desde la mirada técnica, ¿no? Lo que hay que atender es el problema habitacional, no el cantegril en sí mismo, como sí planteaban en los 50 los vallistas. Y bueno, y ahí aparece el caso de las viviendas estas, son construidas con dinero del BID. Y el dinero del BID, el financiamiento del BID y de la AID, cambia bastante la dinámica de la propiedad de la vivienda, porque eso es una discusión a nivel latinoamericano. Las viviendas de los barrios de emergencia eran dadas en alquiler, no eran viviendas con título de propiedad. El sentido de la propiedad, porque eran transitorias, eran de emergencia. Acá no, acá aparece la idea de que estas viviendas tienen que ser de los habitantes que la van a tener, que la van a comprar en cuotas, ¿no? Siempre es importante, bueno, capaz que no es tan importante, pero todas las personas que adquirían vivienda pagaban esa vivienda, no se la regalaban, ¿no? O sea, se pagaba una cuota en forma de alquiler, y a partir de los 60, con los financiamientos externos, en forma de propiedad, ¿no? Pero hay un pago de las familias por esa vivienda. Entonces, a fines de los 60, bueno, ahí el papel de Terra es clave, yo no me voy a meter mucho en esa cuestión, la elaboración del Plan Nacional de Vivienda, ahí hay elementos que empiezan a nivel político, de los partidos políticos, se empieza a elaborar la cuestión se discute parlamentariamente qué es el cantegril, por qué se produjo, por qué tenemos estas poblaciones en Uruguay, ¿no? Y bueno, lo que yo detecto es que no se sabe por qué, o por lo menos no está claro, ¿no? También eso está vinculado a que las ciencias sociales no habían elaborado un conocimiento sobre el tema. Entonces se considera, por ejemplo, en la ley del Plan Nacional de Vivienda,
no se considera los cantegriles porque Terra crea el nivel teórico de suficiencia, que es un criterio que permite darle vivienda a sectores sociales de muy bajos ingresos. Y ahí no importa si son o no del cantegril, ahí lo que importa es si son pobres, cuáles son sus ingresos. No hay una definición del fenómeno cantegril como fenómeno urbano. Otros, por ejemplo, el caso de los vallistas, como Ponciano Torrado, que es un diputado vallista, y también otros del Fidel, ¿no? Empiezan a plantear la idea de que esto es una emergencia social, porque cada vez es más grande, como diría un diputado del Fidel, cada vez es más grande la mancha negra que crece en Montevideo. Y esa mancha negra eran los cantegriles. Estamos hablando del año 68, ¿no? O sea que ya estamos en un momento de la crisis muy importante. Y ahí aparece la idea de que, bueno, este problema empezó en los 50, no empezó ahora. Lo que pasa es que en los 50 no lo atendieron como lo tenían que atender y ahora tenemos este problema que cada vez aumenta más, ¿no? O sea, esa es la discusión parlamentaria. Y ahí aparece la cuestión de la marginalidad. ¿Estas poblaciones son marginales o no son marginales? Bueno, ahí yo no me voy a meter en la cuestión de las ciencias sociales, que las ciencias sociales tienen una visión sobre esto, pero esto es a nivel parlamentario. Como sabemos, hay una crisis política muy importante en el gobierno de Pacheco Areco y la mayor parte de ese periodo es un gobierno autoritario que gobierna por decreto y en ese autoritarismo estas poblaciones van a ser atendidas, la ley del Plan Nacional de Vivienda no se aplica, no se aplica, y lo que va a hacer el Parlamento, el Poder Ejecutivo es hacer decretos para viviendas que atiendan a esta población. Y ahí aparece, esto es un decreto del Poder Ejecutivo de 1970, la realización de programas experimentales para la erradicación de agrupamientos habitacionales marginales urbanos denominados cantegriles. En el marco de estos proyectos de viviendas para poblaciones marginales, que ya se considera que son marginales, no se explica muy bien por qué, aparece la unidad Misiones, que es conocida como los Palomares de la zona, ¿no? Son 540 viviendas, esa es una fotografía ¿no? Y esto que vemos acá es un plano del año 72. A ver si encuentro más. Bueno, esto que está acá era la parte de la unidad Casaballe 2 del año 58. Esta es la unidad Misiones. Y este es todo el complejo. No sé si algunos conocen el barrio. Lo que vemos es que este territorio es un territorio donde podemos estudiar las políticas de vivienda para cantegriles y poblaciones marginales del Uruguay, de Montevideo, no del Uruguay, de Montevideo, desde 1955 hasta 1975, ¿no? Porque son todas estas políticas focalizadas en ese lugar. Porque luego otras zonas de Montevideo, junto con la unidad Misiones, se planifica la unidad Cerro Norte, que es una parte, porque Cerro Norte también tiene su historia, que yo no la estudié, que es en etapas, ¿no? Y en el año 75, esto es una visión aérea, acá tenemos lo mismo, el plano, acá están las viviendas de emergencia del año 58, la escuela, la unidad Casaballe 2, la segunda parte, y la unidad Misiones, ¿no? Entonces, luego de estas presentaciones que los estudiantes también me plantean, ¿no? Que también me lo planteé yo, cómo era la vida económica para ellos. El tema del trabajo, ¿a qué se dedicaban estas poblaciones? No aparece, por lo menos en los documentos oficiales, no se dice a qué se dedicaban. ¿Por qué en un momento decidieron llamarlo cantegril, la cuestión de la nomenclatura? ¿Y por qué tiraron abajo el conventillo si había personas que no tenían casas? Acá se mezclan varias cosas. Estas preguntas me las hicieron en el 2018, ¿no? Primero, con respecto a la primera pregunta, ¿cómo era la vida económica? Lo que puedo responder a partir de las fuentes, sobre todo las fuentes orales, era que la mayor parte de la gente que vivía ahí tenía un trabajo informal, eran vendedores ambulantes, muchas mujeres lavanderas, pero también había un sector de empleados públicos municipales que se dedicaban a la limpieza de la ciudad, ¿no? Barrenderos, carteros, encontré,
O sea, digamos, dentro del municipio, los sectores de menor remuneración. Y la cuestión de la basura, también, en realidad la cuestión de la basura no surge mucho de los testimonios, porque parecería que ellos lo asocian desde la memoria a un fenómeno más reciente, pero este video es del año 58, y en realidad uno si mira el video de Miller, la basura es central en el Cantegril, ¿no? Y estamos hablando del año 58. Bueno, y ahí aparece la cuestión de la memoria. Vieron que en una de las preguntas ellos hacían referencia al conventillo. Yo en el texto que ellos habían leído no decía nada del conventillo, fue algo que surgió de ellos y por supuesto surgió de algún estudiante porque tiene que ver con su propia historia y la historia de su familia. Gran parte de la población de los conventillos vive ahí, ¿no? Un proceso de desalojo que viene desde los años 60 y que se profundiza en la dictadura, ¿no? Yo no llego a la dictadura, eso está en proceso de investigación, pero es parte de ese desalojo urbano, ¿no? Que aquí aparecen otras cuestiones. Con respecto al trabajo con la memoria, ¿cómo fue tu reacción cuando escuchaste los testimonios? ¿Qué sentiste al entrar a la zona roja? Bueno, todo esto que en realidad también aparece en mis testimonios, cuando yo trabajo la memoria, yo lo resumí de alguna manera en esta cuestión de cómo se conforma el espacio a través de la memoria y de la historia, por supuesto, pero ahora voy a trabajar con la memoria. Es la idea del afuera y el adentro, ¿no? ¿Cómo entraste a la zona roja? No sé, me fui a otro país, ¿no? La idea del territorio, de cómo se conforma un territorio, obviamente en la configuración simbólica, ¿no? Y ahí aparece el afuera y el adentro, que tiene que ver con una configuración de la pobreza en la ciudad. Y esto para el Uruguay, que tiene una visión de sí mismo hiperintegrado, digamos que acá nos empezamos a dar cuenta que no somos tan integrados y que este proceso de segregación no es un fenómeno de los 90 para acá, sino que es un fenómeno que viene desde los 50, no me meto a principios del siglo XX porque no es lo que voy a trabajar, porque a mí lo que me interesa es ver ese Uruguay de la Suiza de América, como el Uruguay no hay, hiperintegrado, planteado por algunos autores, como Rama, sobre la hiperintegración social, bueno, que no era tan integrado y que el vallismo de los 50 no hizo ese modelo, por lo menos hay otros elementos que hablan de que no era tan... Ahora voy a profundizar en eso. La cuestión de la palabra Cantegril, que también es un elemento, como todos sabemos, el origen de la palabra tiene que ver con los años, a fines de los 40, que se inaugura el Cantegril Country Club con un barrio en Punta del Este, con el Festival de Cine, pero los testimonios del barrio no tienen idea de eso. O sea, la gente que yo entrevisté, gente que tiene más de 70 años, alguna tenía alguna referencia a Punta del Este, pero no tenía muy claro qué era, y en realidad eso tiene que ver con la historia de la palabra, ¿no? Cómo a través de la historia de la ciudad, las palabras van cobrando otro sentido, y van cobrando otro sentido para los que viven en el Cantegril y para los que viven afuera del Cantegril. Y bueno, eso tiene que ver con que en sus inicios, no sabemos quién dijo primero que esto es un Cantegril, pero sí sabemos que el Cantegril tenía que ver con esa ironía de la desigualdad, pero sin embargo se transformó en un estigma, ¿no? Entonces, ¿por qué se transformó en un estigma? Y bueno, reafirma la segregación, ¿no? La estigmatización, que además es acompañada por la territorialización de la pobreza, porque el Estado ubicó a los pobres en determinado lugar, el Estado uruguayo, ¿no? Que todos en una misma zona, básicamente. Más allá de que el fenómeno de la ciudad informal aparece en cualquier lado, porque es la ciudad informal, pero las políticas estatales los van ubicando de alguna manera. Por supuesto que el mercado ahí tiene un papel, ¿no? El mercado, el suelo urbano y el capitalismo en el suelo urbano. Pero bueno, en este caso no lo abordé. ¿Ah? Entonces ahí, en esta cuestión de la construcción del otro, aparece la cuestión del racismo. Yo lo que empecé a detectar en los testimonios es que la mayoría de los testimonios que yo entrevistaba eran afrodescendientes, y no porque yo los elegí. Yo entrevistaba vecinos, y la mayoría. Entonces empecé a preguntarme por qué. Y ahí aparece el censo del 2011, donde se plantea que la mayor parte de la población afrodescendiente de Montevideo vive en Casaballe y en Cerro Norte, ¿no? En otras zonas de Montevideo también, pero la mayor cantidad están ahí.
Y yo dije, bueno, acá está en parte la respuesta a lo que me estoy preguntando. Ahora, ¿este fenómeno es un fenómeno actual? No, es un fenómeno, estas poblaciones fueron trasladadas ahí desde los años 50. No es un fenómeno del presente. Y bueno, y ahí uno sabe, hay algunos trabajos sobre la cuestión del racismo estructural en Uruguay, y bueno, y el racismo produce pobreza, ¿no? Porque estas poblaciones quedan excluidas de determinados trabajos mejor remunerados. Hay gente que lo ha estudiado más que yo, así que no voy a profundizar. Estos son un campamento, o sea, yo lo traigo un poco para mostrar la población que vive en esa zona en los años 50, porque esta foto es de los años 50. Bueno, y una de las conclusiones para mí más importantes del trabajo es esto, ¿no? Que se va formando un lugar en Montevideo que está marcado por la pobreza y la estigmatización. Y si uno mira algunos documentos de los 60, esto no es de ahora. Días pasados mi diario me envió a una escuela en Aparicio Saravia y Burgues, zona de Cantegriles, agregó en tono intranquilizador el secretario de redacción, 1961. ¿No? O sea que es de larga data. Y un texto de Barrios Pintos, que es muy ilustrativo también, ya en el año 71, paralelo entre Punta del Este y su Cantegril, parque privado, a pocos kilómetros de la península, con bosques cuidados, calles bituminadas y casas lujosas y los otros suburbios, los montevideanos con su cinturón de miseria, sus ranchos de lata, el hambre de varios días, el frío, la falta de ropas y la escasez de alimentos, es el nombre, perdón, la falta de ropa y la escasez de alimentos, pero en los primeros años de los 60 Cantegril era algo más. Es el nombre con que, por un eufemismo no desprovisto de crueldad, el uruguayo designa lo que los brasileños llaman favela en los países de habla francesa, bidonville, en Buenos Aires, Villa Miseria. Bien, dejo por acá y voy a pasarle a Mariana. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora es contarles rápidamente cómo trabajamos con esta idea del barrio como contenido histórico, el barrio pensado desde el sujeto histórico del vecino, que podía venir al liceo a contarnos, desde lo que implicaba salir a recorrer el barrio y encontrar esos lugares que podían ser parte de la historia que nosotros queríamos llevar al aula, lugares donde había estado, yo qué sé, donde llegaba el camión de subsistencias, porque era lo único que se tenía donde conseguir los alimentos en esa época, lugares que tienen que ver con la casa de Pedro Casavalle, que, bueno, ¿quién fue Pedro Casavalle? ¿De dónde surge ese nombre? Todavía queda, digamos, la estructura, una pared que está bastante apoyada, así como para poderse mantener, el aljibe, un ombú, que además tiene toda una leyenda sobre algo que quedó por ahí escondido, que todavía se cuenta, y el propio vecino que vive en esa casa plantea que en algún momento va a llevar un detector de metales porque parece que ahí habría algo que pudiera tener valor de aquellos tiempos. Y bueno, y entonces cómo trabajar con ese contenido histórico vinculado, por ejemplo, nosotros seguimos, o sea, a pesar de que la investigación de María José nos llega a la época de la dictadura, nosotros seguimos trabajando con el barrio en eso, en las fotografías, en visitar lugares, en hacer actividades que tuvieran que ver con eso. Tenemos el Centro Luis Acuesta, que fue donde Majo presenta el libro. Bueno, ¿quién es Luis Acuesta? Llegamos todo eso hasta la dictadura, el Batallón 13, lo que fue el 300 Carlos, que está pegado, es decir, es una zona que nos permitió conocer. Y el vecino que vive en la actual dirección, donde fue la Casa Quinta de Pedro Casavalle, que se llama Caico Carrasco, que tiene 60 años, tenía el año pasado 60 años, nació en esa casa, una partera asistió a su madre, porque en ese momento no había cómo salir del barrio, ni cómo entrar al barrio, lo que llegaba al cementerio. Entonces hay una cantidad de otros elementos que los jóvenes empiezan a entender de qué era todo campo, qué quería decir que era todo campo, un lugar que en realidad no tiene en este momento para nada lugares abiertos y de parque, digamos. Y bueno, y entonces a partir de ahí es que empieza a aparecer también el vínculo con los cuarteles en la zona, ¿no? Que eso fue como que Caico Carrasco cae en los testimonios un poco posterior, porque su testimonio tenía bastante más que ver con la última parte de lo que nosotros teníamos como proyecto, de trabajar en los contenidos históricos en el barrio. Y sin embargo fue como el comienzo, porque traía la casa de Pedro Casavalle y traía como, bueno, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién fue? También estuvimos conversando con Juan Bautista, que es uno de los testimonios que relata Majo, que trajo a su investigación y que aportó, bueno, cómo llegar a él, cómo hablar. Yo no lo conocía, y a partir de los testimonios de él hubo una
profundización enorme de la conceptualización de la pobreza. O sea, los gurises planteaban qué pobreza era la que ellos tenían y conocían, y este vecino planteaba cómo había sido su pobreza cuando niño, un hijo, hermano con 10 más, con una familia muy pobre, afrodescendiente, como decía María José hace un ratito, que bueno, que vinculaba toda su situación de vida por ejemplo, él nació con la inauguración de la escuela, pero él pudo ir solo un año a esa escuela, porque tuvo que salir a trabajar, porque tuvo que cocinar para la familia, porque tuvo que buscar la manera de colaborar en ese espacio de pobreza enorme, como él les contaba, que no tenían, hacían bolitas con barro, que hacían pelotas de trapo, que andaba todo el día descalzo, bueno, qué sé yo, ese tipo de informaciones que hacían pensar también de qué era el tema de la pobreza. Y cuando nos metemos en el tema de la crisis económica, esta que enseñamos siempre en estos periodos, fue interesantísimo ver cómo en el barrio había mucho más recuerdo de la crisis del 2002 que de la crisis del 50, ¿no? De los 50, porque claro, ahí no había el trabajo formal de, bueno, me despidieron las fábricas, nos quedamos sin trabajo, como que esa crisis en realidad para ellos no había sido, pero sí la crisis del 2002 que había afectado otro tipo de tareas que se hacían desde el barrio, ¿no? Más de servicio. Entonces es bien interesante conocer qué crisis, ¿no? Y qué crisis puede generar lo que después generó la dictadura y qué otras crisis, según a qué grupos sociales afecta, puede o no generar otro tipo de consecuencias, ¿no? ¿Y cuáles? Bueno, eso estuvo sumamente interesante a través de los vecinos. Pudimos trabajar género porque llevamos a una vecina con la cual yo había trabajado en el barrio, Marta Franco, que fue una referente, sigue siendo una referente en el barrio, también afrodescendiente, porque, bueno, las mujeres no tenían un espacio para conversar. Y ella fue una especie de fundadora de lo que después fue la Fundación Plemu en la zona, Plenario de Mujeres Uruguayas, porque en realidad, bueno, los hombres tenían un lugar para conversar y las mujeres no. Entonces ellas se reunían a tomar mate, a conversar sobre lo que implicaba educar a sus hijos, las situaciones de violencia que vivían, situaciones que además estaban para los hombres de la zona muy vinculadas al trabajo en los cuarteles, que eso también fue interesante después mirar qué pasó con los trabajadores de los cuarteles en la época de la dictadura. Y entonces Marta Franco un poco plantea la necesidad de hacer un desarrollo de lo que fue el proceso para las mujeres, y sigue siendo un proceso para las mujeres en ese mundo todavía muy machista, en esa zona, y en esta conversa que tuvimos con todos los integrantes vecinos que pudimos trabajar, que fue como una instancia donde se iba a la familia, se traían testimonios, memorias de las escuelas, a qué escuelas fueron, qué recuerdos traían, qué es la memoria, cómo se puede integrar esto a la historia, cómo se puede dialogar con la investigación de María José. Y todos estos contenidos un poco lo que hacían era concentrar esa mirada en ese vecino que quizá para ellos hasta era un familiar, porque Caico Carrasco tenía cantidad, y Juan Bautista también, de nietos, sobrinos, porque es una población que se queda en la zona, ¿no? Entonces había un montón de gente conocida que decía, y vos, que es mi tío, es mi padrino, y estaba en la clase de historia, ¿no? Entonces eso fue muy importante. A mí me gustaría decir dos cositas de ellos. En particular, Juan Bautista, lo que más les planteó a los chiquilines fue que les dijo así: las camperas que ustedes tienen puestos yo nunca las pude tener. O sea, él les habló de la verdadera pobreza a los chiquilines y les hizo pensar sobre la situación actual de pobreza. Les decía que pobreza era realmente la que se vivió en otros momentos. Marta Franco les habló de que en este momento al barrio le falta amor, y eso hizo cuestionar también un poco cómo son los vínculos y cómo se pueden construir determinadas cuestiones. Y a partir de toda esta posibilidad que tuvimos talleres con el Museo de la Memoria, que también están en el barrio, tuvimos la posibilidad de intercambiar intergeneracionalmente con los jóvenes, y fue una experiencia que realmente yo agradezco a la vida, la oportunidad de haber compartido con la investigación de María José en el aula, y de haber hecho todo este proceso con los gurises que seguramente no lo van a olvidar. Así que gracias por este espacio para compartirlo con ustedes. Nosotros queríamos cerrar, para que no quedara solamente con dos cuestiones que nos surgió a partir de este trabajo que hicimos juntas.
Uno es un desafío, primero, ampliar la mirada sobre la historia reciente, porque estamos hablando de historia reciente, y descentrar la historia de lo político, para conocer y comprender procesos sociales que hacen a lo político, como todo esto, ¿no?, que estamos hablando, ¿no? Porque sabemos que historiográficamente la historia reciente está muy vinculada a los procesos políticos. Falta mucha investigación para estudiar los procesos, en este caso los procesos sociourbanos, que es de donde podemos aportar, donde puedo aportar, ¿no? Pero eso lo que busca de alguna manera es como aportar a comprender los procesos políticos, descentrando la historia política. Eso para nosotros es un desafío desde la historiografía uruguaya, porque esto está empezando muy en pañales, y creo que desde la historia desde la enseñanza de la historia, que era lo que en este momento más nos importaba como plantear, como para el diálogo, ¿no? Pensar la historia reciente, cuando uno piensa una clase de historia, desde dónde estoy parado en Montevideo o en Uruguay, en donde esté, ¿no? La dimensión social, urbana, política y económica, desde ahí. Y esto en diálogo con lo local y lo global, que eso era un poco lo que planteaba Mariana, lo que planteábamos, ¿no? Decir, bueno, la Guerra Fría en Uruguay. La Guerra Fría en Uruguay obviamente hay procesos políticos que son importantes, pero no son solamente los procesos políticos, porque si no, no se explica las políticas sociales de la Alianza para el Progreso, hay una cantidad de elementos que no se explican si no hay un contexto de Guerra Fría, ¿no? O sea que el vínculo está. Obviamente hay que investigar mucho, pero nos parecía como eso, como dejar estas cuestiones a conversar y a seguir pensando, ¿no? Muchas gracias.